intestino, que si no se reabsorbiera, ¿qué pasaría? Nosotros secretamos 10 litros de agua, 1 litro de comida o 1,5 litros o 2, más 7 u 8 litros que se secretan de nuestros mismos jugos intestinales, de todos los tipos. Si nosotros no reabsorbiéramos esa cantidad, ¿qué pasaría? ¿Cuánto perderíamos diariamente si no lo reabsorbiéramos? ¿Cuánto? 8 o 7 litros diarios de líquido. Significa que en un solo día, ¿cuántos litros perderíamos? 8 o 9 litros de agua. O sea, si solamente nosotros eliminamos, ¿qué mecanismo sería? La absorción. Si solamente, elimináramos solo esa posibilidad de reabsorber nuestros propios líquidos, simplemente perderíamos 8 litros de agua. O sea, sin tener ningún otro mecanismo adicional, sin tener bacterias, sin tener nada. Solamente por el hecho de no reabsorber lo que nosotros producimos. A eso se refiere esto. ¿Dónde mayormente ocurre la absorción? En estas zonas iniciales, poco a poco se va haciendo impermeable, de tal manera que lo que llega al colon ya cada vez se vuelve más impermeable. O sea, la mayor cantidad de absorciones lo tenemos en los intestinos cerrados. ¿Sí? A eso se refiere ese diapositiva. Para ir conociendo más o menos cómo es una vellosidad intestinal y una cripta intestinal, que es importantísimo este mecanismo, porque miren, en esta vellosidad va a haber la absorción, y en esta cripta, ¿qué va a haber? La secreción. ¿Qué significa? Que la célula de aquí puede crecer para acá o puede crecer para acá. Significa que si yo elimino estas células de la cripta, de aquí van a progresar para acá. ¿Pero qué células van a progresar? Las células de la cripta. Significa que si progresan estas células de aquí para aquí, esta vellosidad, ¿en qué se va a convertir? Normalmente absorbe. Ahora, ¿qué va a hacer? Ese es un mecanismo de diarrea. ¿Por qué? El hecho de que esta vellosidad se pierda por algún mecanismo que vamos a ver, y de aquí las células lo comienzan a reparar, pero con células principalmente centrífugas. Para eso es importante. Miren las uniones entre células y células, acá la dibujan esa unión, simplemente proteínas. Unas, las uniones estrechas, que simplemente son proteínas que lo juntan una con la otra. No vamos a estudiar qué proteínas, eso no tiene sentido, sino simplemente conocer esos mecanismos ahí. Entonces la vellosidad intestinal y la cripta intestinal tienen dos funciones distintas. La vellosidad, su función es absorción, y la función de la cripta es secreción. Esa es la finalidad de esa diapositiva. ¿Cuál es la finalidad de esta diapositiva? Ver dónde se produce la absorción y mediante qué mecanismo se hace. Secreción, miren dónde se hace. Secreción, pero absorción. ¿Qué absorbemos? ¿Qué absorbemos? Sodio, cloro, ¿qué más? Glucón y todos los aminoácidos que vienen a través a través de los alimentos. Todo eso lo absorbemos. ¿Por dónde comenzamos a secretar? Miren, no fue por ahí. ¿Por dónde dijimos? Por las células de la cripta. Por las células de la cripta. Entonces, no hay solamente mecanismos de absorción acá, sino hay otros mecanismos vasolaterales. Principalmente están las bombas sodio, potasio, ATPase. Lateralmente están haciendo todos estos procesos. ¿Sí? Entonces, por acá hacemos absorción, por acá seguimos haciendo movimientos de sodio y potasio, y las células de la cripta que decíamos que hacían secreción. ¿Mediante qué mecanismo lo hacen? Miren la absorción, ¿mediante qué mecanismo lo está haciendo? Mediante absorción de iones, principalmente sodio. El sodio se junta con la glucosa y el agua lo viene
aminoácidos, sodio glucosa. Absorción. Las células de la vellosidad, las células de la cripta, ¿qué hacían? Secretaban mediante qué bomba? Una bomba de cloro. ¿Sí? Mediante una bomba de cloro. Esos mecanismos, por favor, tenganlo bien claro, bien presente, porque esos son los que no van a producir diarrea. Muy bien, pero aquí estarán los alimentos, ¿sí? La luz, la membrana, la membrana celular, la célula en su conjunto. ¿Mediante qué proceso lo hace finalmente? Mediante mensajeros, prostaglandinas, pero principalmente esto es para mostrarles tres tipos principales de segundos mensajeros. Es el AMP cíclico, el GMP cíclico y la bomba de calcio. O sea, todos estos procesos se van a ir sucediendo finalmente con el AMP cíclico, con el GMP cíclico o con el calcio. O sea, todos los procesos de absorción o secreción van a ser a través de esta. Esos son los que van a actuar para que las bombas se comiencen a mover. AMP cíclico, GMP cíclico y calcio. Entonces nosotros podemos intervenir sobre estos segundos mensajeros. Y van a ver lo que hacen algunos virus. Activan a estos segundos mensajeros. Entonces simplemente no tienen que dañar nada de las células, sino simplemente actuar acá. ¿Y qué haría la persona? Sacar gran cantidad de cloro. Al sacar gran cantidad de cloro, ¿qué va a hacer? Diarrea. Ya vamos a ir a este mecanismo, solamente que es para tratar de entender. No solamente es la célula, sino también hay un plexo nervioso. Y estos plexos se están comunicando mediante neuronas. Van a intervenir en el funcionamiento normal del sustancias que absorben, sustancias que nos ayudan a absorber. ¿Cómo ya lo conocemos? Si viene glucosa, ¿qué va a hacer? La vamos a absorber. Si viene aminoácidos, ¿qué va a hacer? La vamos a absorber. Todas las sustancias permiten absorber agua y absorber sustancias. Por este otro lado tendremos sustancias que nos hacen a nosotros eliminar agua o eliminar sustancias. Simplemente es para que la vean, no es para que la aprendan todo eso, ¿no? Sino para que vean que hay sustancias que permiten que yo absorba y hay sustancias que permitan que yo secrete. ¿Sí? Son los dos mecanismos que van a estar jugando: la absorción o la secreción. ¿Por qué puede hacer diarrea? Son los dos mecanismos. Cuando actúo sobre estos dos mecanismos, ¿cómo será? Por el mecanismo de la absorción, ¿qué tengo que hacer para yo tener diarrea? Inhibiendo la absorción, tengo diarrea. Por el otro mecanismo, ¿qué tengo que hacer? Aumentando las secreciones. Los dos mecanismos. Y cuando las dos cosas se juntan, ahí sí es la diarrea. Este cuadro sí tiene que tenerlo en su mente como su nombre. Diarreas, la clasificación de las diarreas: diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica. Porque las preguntas del examen son las siguientes: es una causa de diarrea crónica. Nos ubicamos acá. Tu mente automáticamente tiene que llevarte acá. Es una causa de diarrea persistente. O sea, no vamos a... ¿O qué vamos a decir? Vamos a decir un paciente con diarrea 12 días. O sea, no vamos a decir diarrea persistente. O sea, tú con ese tiempo de enfermedad, ¿dónde la vas a clasificar? Y la pregunta es, ¿por qué lo causa? ¿Qué van a contestar? ¿Sí? O con más probabilidad, ¿qué será? ¿Ven tan fácil que es? O sea, cuando en tu mente tú lo has ubicado, diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica,
te dicen, paciente con diarrea, 1 mes. Y le seguimos dando antibióticos. ¿Dónde estoy? En una diarrea crónica. ¿Qué dice? Usualmente no es infección. Y yo le sigo dando antibióticos. Entonces, si ustedes lo tienen esta diapositiva en su mente, les ayuda prácticamente a ver los diagnósticos de la enfermedad. Automáticamente a saber. O acá, decimos diarrea 2 días. Diarrea desde hace 6 horas. O fui a comer al fondo y a las 3 de la tarde y a las 6 horas estaba con diarrea. Y voy a decir infección. Vamos a verlo eso después, ¿ya? Aquí 90% es infecciosa, pero hay un 10%. Es muy poco realmente, de 100 son 10 que no lo son, pero la mayoría de cantidad será infección. Pues ahorita muy bien, entonces, la primera causa de diarreas agudas, nos ubicamos, diarreas agudas, ¿qué es? Infecciones. Infecciones. Pero dentro de estas infecciones hay de varios tipos, ¿ya? O sea, las infecciones son de varios tipos. Y en segundo lugar, miren quién está. Causas no infecciosas. Segundo lugar, causas no infecciosas. Y a la cabeza de todas esas causas, ¿quiénes son? Fármacos. Entonces, si yo quiero cubrir el 90%, 95% de posibilidades de que ahorita tengo una diarrea que tiene 2 días de evolución, ustedes podrían postular dos alternativas y tener ahí la posible causa. ¿Qué dirían? Yo les digo, tengo diarrea 2 días. ¿Qué dirían? En primer lugar dirían, usted tiene una diarrea. En segundo lugar, usted podría tener una diarrea. Y aún, miren, solamente con haberles dicho, tengo una diarrea de 2 días de evolución. A diferencia que yo les puedo decir, tengo una diarrea de 14 días. ¿Qué me dirían ustedes? Su diarrea se clasifica dentro de las persistentes, donde las causas más importantes son parásitos. Es muy fácil entonces hacer la mente. ¿Sí? Muy bien, entonces esta diapositiva es para demostrar que la primera causa de diarreas agudas es infección y la segunda causa son fármacos. Hay un montón de causas. ¿Sí? Pero esas son las raras. Entonces, las 2 primeras causas serán infecciones y diarrea. Nos vamos por el lado de las infecciones. ¿Sí? Nos vamos por el lado de las infecciones. Y miren, a la diarrea la voy a clasificar de 2 tipos. Acuosa y con sangre, o también se llama disentería. ¿Sí? Acuosa o con sangre. ¿Cuál es la diferencia? En que esta es un proceso inflamatorio, donde hay leucocitos y donde hay mayormente sangre, para este lado. Y la acuosa es simplemente agua, líquido, secretora. Hay un punto muy importante. Pero hay una causa ahí adicional. Hay una causa o hay un mecanismo adicional ahí. ¿Cuál es? La osmosis. Y aquí están las causas. Si ustedes saben esta y la otra diapositiva, la van a encontrar las causas de las diarreas infecciosas, agudas, con mucha facilidad. Muy bien, ¿qué diríamos, por ejemplo? ¿Cómo sería la característica de esta diarrea? ¿Cómo sería la característica?
característica de esa diarrea? Tendríamos paciente, la edad no importa porque no hay límites de edad. ¿Qué diríamos? ¿Cómo es su diarrea? ¿Cuánto tiempo tendría que tener? Menos de 7 días. ¿Qué más? Su característica. Acuosa. ¿Qué significa? Líquida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es la característica de su diarrea? Es líquida, es agua. ¿Qué más? Hay dos características: o secretora o osmótica. Aquí ya estamos en el mecanismo de la diarrea acuosa. O secretora o mucosa. O osmótica, perdón. ¿Qué significará secretora? ¿Qué significará secretora? Que hemos inhibido el mecanismo de absorción. Es muy simple. Hemos inhibido el mecanismo de absorción. Muy bien, y ahí están los términos. Ahí están los términos. Hay algunos como Shigella que van a estar clasificados ahí. ¿Qué significa? Que esas diarreas son de dos tipos. Muy bien, y una gran cantidad de gérmenes van a tener un mecanismo osmótico. ¿Osmótico qué significa? Que hay un agente osmótico. ¿Cuáles serán los agentes osmóticos? Electrolitos. ¿Cuál? Electrolitos. Todas aquellas sustancias que permiten que el líquido le siga a este agente. O sea, el agua sigue a un agente osmótico. ¿Cuáles serán los agentes osmóticos? Sodio. El sodio en primer lugar. Potasio. El potasio no es un agente. Cloro. Otro. Cloro, ¿no? ¿Cómo saco la osmolaridad de una persona? Con el sodio y la glucosa. Sodio, glucosa y el nitrógeno. Y urea o con nitrógeno. Son 3 sustancias. Pero aquí voy a tener otras sustancias osmóticas. O sea, aquí podría tener una sustancia osmótica por sodio, podría tener por glucosa, podría tener por la urea, y no se forma. La urea la voy a formar hacia mi sangre. Eso no puedo tener ahí. Pero ¿qué puede tener otras sustancias acá? Los disacáridos. ¿Sí? Los disacáridos o los aminoácidos. Lo que yo no puedo absorber y se queda en el lumen intestinal y no se puede absorber, todo eso va a jalar agua. Entonces, la presencia de un agente de esas características hace que yo haga diarrea, simplemente porque yo no lo absorbo, porque el agua llega a esas sustancias. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. ¿Qué significa? Que yo como lactosa y no tengo la disacaridasa o la lactasa para romper los enlaces y poderlo absorber como glucosa. No la tengo, de tal manera que persiste como lactosa, y al no poderla absorber se transforma en un agente osmótico. Significa que la diarrea por intolerancia a la lactosa es una diarrea de tipo osmótico. Cuando nosotros tenemos una persona con diarrea aguda, le decimos: no tome alimentos dulces. ¿Por qué? Porque la glucosa va a estar actuando como un agente. Entonces, al actuar como un agente osmótico sobre cualquier otro tipo de diarrea, ¿qué va a producir? Más diarrea. Ya de otro tipo. ¿De qué tipo será? Diarrea osmótica. Vamos a ir viendo algunos tipos. Pero miren la cantidad de virus. El rotavirus, que es el caso clínico de la semana. Los parásitos, una gran cantidad de parásitos causan diarreas osmóticas. Estamos en las diarreas agudas. Y por acá tenemos las diarreas inflamatorias con sangre o diarreas disentéricas.
O sea, todos estos tipos causan diarreas con sangre, con moco. Muy bien, hay aquellas que me destruyen las células, vamos a ver algunos ejemplos, y hay aquellas que destruyen aquí y hacen procesos inflamatorios grandes. Y hay aquellos que destruyen las células, pero sin hacer un proceso inflamatorio tan grande. Y vamos a ver los ejemplos acá. Muy bien, entonces, esta diapositiva les digo, apréndanselo de memoria. ¿Sí? Nosotros, o por lo menos aquí, les hago preguntas casi todo el tiempo. Por ejemplo, diríamos, Yersinia. Yersinia. ¿Qué tipo de diarrea usa? ¿Cómo sería la característica de esa diarrea? Diríamos, paciente, estudiante de medicina de sexto año, que tiene diarrea ¿de cuántos días? De 4 días, de 5, totales menos de 7 días. ¿Con qué característica? Con sangre. Es una diarrea exotérica. Hipótesis diagnóstica. Pero podríamos estar acá, porque las dos son con sangre. Vamos a ver cómo diferenciar una de ellas a través de los ejemplos. Pero estaremos en este grupo. No podríamos decir Jarry. ¿Sí? No podríamos decir Jarry. Al revés, les podríamos decir, dígame 4 ejemplos de diarreas o gérmenes causantes de diarreas osmóticas. ¿Qué tendría que poner? Si esa diapositiva la tienen en su mente, con seguridad le van a contestar las preguntas del examen. ¿Sí? Muy bien, este de acá, este de Harrison, son los mecanismos que tienen los microbios para hacer diarrea. Uno es que invaden, ahí están las características, producen citotoxinas, producen enterotoxinas. Citotoxina significa que a las células las destruyen, que esa toxina la destruye. En cambio acá solamente hace en los movimientos de líquidos en las células o que se adhieren a la superficie. Son características, esto tiene una importancia. Algunas características de las infecciones, la cantidad de inóculo que hay, por ejemplo. O sea, acá siempre hablamos de los extremos, ¿ya? Siempre apréndanse los extremos. Por ejemplo, ¿cuál es el germen que con menor cantidad de gérmenes me va a producir una diarrea? La menor cantidad de gérmenes que pueden ingresar para producirme diarrea. ¿Cuál es? Shigella. ¿Cuántos microbios pueden ingresar? ¿Cuántas bacterias nada más? 10. O sea, es una cantidad tan pequeña y me va a funcionar. Esos son, apréndanse siempre los extremos. Que se adhieren, o sea, que causan diarrea por adherencia. Ahí están todas las toxinas, las productoras de enterotoxinas y las bacterias que invaden. ¿Sí? Las bacterias que invaden. ¿Qué tipo de diarrea nos causarán? Con sangre. Es muy fácil. Es muy fácil. Diarreas que causan invasión de la célula. Generalmente son diarreas con sangre. Vamos a la otra diapositiva. Ahí la encontramos. Y nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa. Uno de ellos, un gran mecanismo de defensa, es nuestros microorganismos de la flora normal. Son mecanismos de defensa normales. La acidez gástrica. Por ejemplo, es muy común actualmente que, no sé si ustedes lo conocen, en sus familias, que toman ranitidina o omeprazol todo el tiempo. Dicen, como tomo mis pastillas de la presión para que no me haga daño a mi estómago, ¿qué tomo? Ranitidina o omeprazol. ¿Cuál es su efecto de estos medicamentos? ¿Proteger? No protege nada. Inhibe la bomba de sodio con hidrógeno. ¿Y qué hace? Disminuye ¿qué? La acidez gástrica. Al disminuir la acidez gástrica,
si yo tengo una úlcera, me ayudará a cicatrizar, pero no es normal la acidez gástrica. Y si yo inhibo un proceso normal, ¿qué sucederá? Si yo inhibo el proceso normal de la acidez gástrica, ¿qué pasará? Una de las funciones de la acidez gástrica, ¿cuál es? Matar microbios. Entonces, estos pacientes que toman omeprazol o ranitidina tienen mucha más frecuencia de neumonías. ¿Por qué? Ahí está el mecanismo. Inhibe la acidez gástrica normal. Y la función de la acidez gástrica, ¿cuál es? Matar microbios. La motilidad intestinal. Tiene un movimiento normal los intestinos. Si yo inhibo ese movimiento normal, ¿qué voy a hacer? Van a proliferar algunos gérmenes más que otros. Mi estado inmunitario y algunos determinantes. O sea, los que son conocidos ya estos. O sea, los mecanismos que nosotros tenemos para, por ejemplo, ¿qué diríamos? Paciente que viene con neumonía o paciente que viene con una diarrea de 2 días de evolución, ¿dónde estaríamos? Diarrea aguda. Sus características de la diarrea es con moco. ¿Dónde estaríamos ya? ¿Diarreas acuosas? No, ya estamos por disentéricas, que previamente ha estado tomando omeprazol. Y diríamos, ¿qué mecanismo de defensa normal ha podido condicionar la aparición de esta diarrea? Disminución de la acidez. ¿Sí? Muy bien, para esto es igual lo mismo, esta diapositiva se comienza a leer de acá. Todos los gérmenes que causan diarreas inflamatorias. Ahí está el lugar. Los gérmenes agrupados causantes, por ejemplo acá, Yersinia salmonella, que decíamos que no causaba diarreas infecciosas, invasivas, con sangre. La fiebre intestinal. Al revés, diríamos paciente con fiebre intestinal. ¿Cuál es la causa? Salmonella o Yersinia. Salmonella, salmonelosis, salmonella tipicis, la causa. Fiebre tifoidea, decimos también. Diarrea, causas de diarrea. Hay otra diarrea. Esas imágenes están en la cara. Esto de aquí es para que lo interpreten muy bien los tiempos en relación con algún evento que hayamos tenido. Muy bien, se van al punto. Almuerzan a las 3 de la tarde. ¿Saben qué hora lo han hecho sus alimentos? Pónganse hacia atrás. Váyanse hacia atrás. ¿En qué momento lo habrán hecho sus alimentos? Van a cocinar para 500 personas. ¿En qué momento lo habrán cocinado? El viernes, para que lo hagan el domingo, ¿cierto? Muy bien. Comen a las 3 de la tarde los viernes. A las 5 están con diarrea. A las 5 están con diarrea. ¿Qué diríamos? ¿Dónde están? Miren, ¿dónde están? ¿Qué estamos buscando? El tiempo entre el evento posible de donde han ingresado los gérmenes y el tiempo que me está causando los síntomas. ¿Qué se llama eso? Periodo de incubación. Muy bien. ¿Cuánto sería el periodo de incubación? En ese caso, 12 horas. Y nosotros le estamos atribuyendo aquí. ¿Cierto? Porque voy a tomar antibióticos. La shigella que causa primero causaba de diarrea invasiva con sangre. Miren, comienza a tomar antibióticos inmediatamente. Te vas a la farmacia, estás en el curso de farmacología y comienzas antibióticos, siempre no se sirve para bacterias.
Muy bien, ¿será eso? ¿Qué dice aquí? Periodo de incubación. ¿Cuánto? 12 horas. O sea, para que sea ¿en qué momento tengo que tener la diarrea? El día de mañana, a partir de las 5 o 6 de la mañana. Ah, ya. Sangre. ¿Dónde estoy? Ahí. Pero si estoy arriba, ¿a quién lo voy a atribuir? ¿A quién lo voy a atribuir? Toxinas. Son toxinas preformadas. ¿Necesito antibióticos? No necesito. Son toxinas. Solamente por acá necesitan. ¿Sí? Eso es para entonces ver los tiempos. Yo les digo, apréndanse siempre. Una de las características que tenemos que aprender son los extremos de las cosas. O los muy rápidos, o los más largos. Y el centro quedará en disculpe, las horas de la diapositiva anterior, las horas, los números son las horas, las horas. acá, Claro. periodo de incubación. Eso sí, pero los otros valores de qué son. Estos son la cantidad de otros Inten- síntomas que hay. Por ejemplo, dolor abdominal. Intensidad. Sí. Ahí. O sea, una cruz significa leve, moderado, severo. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que me dicen 3 o 4. ¿Qué significa? Muy Que intenso. tienen mucho dolor abdominal. Se refiere a eso. Muy bien, seguimos con esto. Seguimos con lo mismo prácticamente. Miren, agrupados por horas. Aquellos gérmenes que me causan diarreas en muy poco tiempo. Periodos de incubación de horas. Ahí está. Generalmente son toxinas. O sea, no es el germen, sino es una toxina preformada. Y las toxinas preformadas inclusive pueden sobrevivir los ambientes fríos y los ambientes cálidos. Significa que ponerlo a la refrigeradora no me asegura de que no haya toxinas en esos alimentos. Muy bien, esos serán los muy rápidos. 1 hora. Comimos hace 1 hora, todo estaba bien, solo mi almuerzo. A la hora es estudiar. Son toxinas. Muy bien, por acá ya estoy hablando de más de un día. Comí el sábado y el domingo, ya podría atribuirlo a él. Son los otros. Escherichia coli, patógeno, es un patógeno intestinal. Y lo difícil aquí es que hay muchas Escherichia coli intestinales. O sea, es de repente lo más difícil. El mismo nombre nos va ayudando a diferenciar algo. Pero yo quiero que no se lo aprendan todos. Hay 2 Escherichia coli muy frecuentes. Es una que causa la diarrea del viajero. ¿Cuál es? La Escherichia coli enterotoxigénica. Esa sí, aprendan. Porque es la causa más frecuente de diarrea por Escherichia coli. La enterotoxigénica. ¿Sí? ¿Y cuál tendré? La enterohemorrágica, aquella que causa sangre con hemorragia. Y habíamos puesto una diapositiva no invasiva. Si nos regresamos para acá, no invasiva. Las Escherichia coli. Pues, ¿qué significa? Que estos, mediante sus toxinas, pueden destruir a células, pero no generar gran proceso inflamatorio. Esta sí. ¿Sí? Entonces, miren, aquí la tenemos a la Escherichia coli. O sea, no nos aprendemos de todas, nos vamos a confundir. Ya les digo, siempre aprendo lo que más hay, lo que más común. Entonces, la diarrea enterotoxigénica, la enterohemorrágica, y de repente hay una Escherichia coli que produce la toxina Shiga, que es la toxina de Shigella. O sea, es una toxina parecida a la toxina de Shigella, que nos da un síndrome urémico hemolítico, una cosa muy rara. Es un tipo especial de Escherichia coli. Después, no nos confundamos así.
pero bueno, esas son las características de todas las Echerichia coli. Muy bien, entonces vamos viendo algunos mecanismos. Porque lo aprendan los mecanismos que vamos a tratar. No tienen por qué aprenderse de germen por germen, sino de los que estamos, porque he tratado de ver lo que más vemos. Entonces, una de las cosas que más vemos, ¿cuál será? La diarrea. La diarrea. Aquí está el caso clínico. Turistas que vienen y a los 2 días, a los 3 días, dicen que comúnmente está entre el tercero y el cuarto día. Ahí tiene la diarrea de haber llegado. Náuseas, vómitos, sin fiebre, algunos dicen que con fiebre. La mayoría es una diarrea acuosa. ¿Dónde decíamos que actuaban estas toxinas? ¿Cuáles eran los segundos mensajeros? ¿Y qué hacían estos? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su efecto? ¿Activar qué? La bomba de cloro, la bomba de cloro. Entonces, si la pregunta es mediante qué mecanismo Echerichia coli entero me causa diarrea, ¿qué dirán? Esas son las preguntas que todo el tiempo estamos haciendo. Esas son las preguntas. ¿Cuál es el mecanismo entonces? ¿Activando qué? Pueden descontarlo, pueden describirlo todo este proceso, pero suficiente con que digan, actúa sobre el AMP cíclico, el GMP cíclico, el cual, ¿qué hace? Activa las bombas de cloro, permitiendo la secreción de cloro, pero el cloro, el agua lo sigue al cloro. Por eso terminamos haciendo diarrea. ¿Qué tipo de diarrea? Acuosa. No vemos instrucciones. Echerichia coli, pero esta es una imagen, esta es un cuadro que está. Es una imagen que está en el Harris. En el Harris. Todas las causas de diarreas del viajero. A veces yo no les pregunto la primera causa de infección de vías urinarias. ¿Cuál es? E. coli. Si no les pregunto, es la segunda causa más importante de infección del tracto urinario. ¿Vale? Miren, con la primera cubre el 80% de infecciones de vías urinarias. Pero hay otro germen importantísimo. ¿Cuál será? No, hay que verse por lo menos es el más importante, todo, ¿sí? Es el más importante. Muy bien, el cólera. Ya no vemos cólera. Hace años que no vemos cólera. La vi internada en el año 1996. Eran los últimos años ya del cólera. Pero este es el mecanismo que utiliza cólera. Ahí está una descripción. Pero finalmente cólera tiene sus toxinas. O sea, es una toxina. ¿Yo puedo combatir toxinas? No puedo. Por eso no se podía, el paciente se moría. No se pueden combatir las toxinas. Muy bien, ¿qué hacen las toxinas? ¿A quién actúa? ¿A quién? El mismo mecanismo. ¿Cuál decíamos? Los segundos mensajeros. ¿Aquí de quién estamos hablando? De ARN. Hay otros mensajeros, como las prostaglandinas, hidroxitriptamina, que también actúan más sobre el sistema nervioso central, que hacen que los movimientos sean más rápidos. O sea, aumentan la motilidad intestinal, de tal manera que se elimina mucho más rápido. Pero el principal mecanismo será sobre el AMP cíclico. ¿Qué tipo de diarrea será? ¿Mediante qué lo hace? ¿Mediante qué mecanismo? Ahí está.
algunos sobre las bombas de Closa. Es muy fácil entonces ahora saber que las diarreas secretoras, mediante qué mecanismo las aumentando la secreción, mediante qué bomba, las bombas de cloro. ¿Dónde se ubican? En las. Bueno, hay otros mecanismos, a veces yo les digo, díganme los 3 mecanismos por los cuales cólera produce diarrea. Acá están los otros. Estimula la producción de los organismos, activa el sistema nervioso, o sea, hace mucho más rápida, y la desmoralización de 5 grados. O sea, es otro mecanismo que el cólera hace. Por eso el cólera es una diarrea tan abundante, tan deshidratante. Diarreas acuosas. Rotavirus causa diarrea mediante dos mecanismos. Un proceso mediante el cual produce una invasión de células. Estamos hablando ya de un virus, miren. Produce una destrucción de una invasión, se llama de bajo nivel, o una invasividad de bajo nivel, de tal manera que a esa vellosidad la va a destruir. Si yo no tengo esa vellosidad que voy a tener, ¿cómo me voy a comportar? Dejo de absorber. Y si dejo de absorber, ¿qué va a pasar con los alimentos que se quedan ahí? No se absorben. Entonces, ¿en qué se van a convertir? En agentes osmóticos. Entonces, rotavirus, un primer tipo de diarrea será, ¿qué tipo? Acuosa, ¿de qué tipo? Osmótica. Entonces, o al revés, ¿qué lo puedo decir? Rotavirus, el mecanismo por el cual el rotavirus produce diarrea será una diarrea. ¿De qué mecanismo? Por agentes osmóticos. ¿Cuáles serán los agentes osmóticos? Los mismos alimentos que no se pueden absorber. ¿Por qué no se pueden absorber? Porque el rotavirus lo ha estado destruyendo a las vellosidades. Al destruir las vellosidades intestinales, nosotros que decíamos que cómo las reparábamos, con células que van desde la cripta a la vellosidad. Pero esa célula decíamos que tiene una característica. ¿Cuál es? Caracterizarse por hacer secreción. Ahora, entonces, ¿la cripta qué va a hacer? Perdón, la vellosidad, ¿qué va a hacer? Secreción. ¿Qué tipo de diarrea me causa ahora? Dos mecanismos por los cuales rotavirus me causa diarrea. Una diarrea osmótica y una diarrea secreta. Miren, parásitos. ¿A quiénes tenemos acá? Giardia. ¿Qué hace Giardia? Miren lo que hace Giardia. Se pega a las vellosidades intestinales. Se pega, se adhiere ahí. Se adhiere a la vellosidad. Algunos dicen que la va destruyendo finalmente. La van destruyendo las vellosidades intestinales, igual que rotavirus. Pero el mecanismo es este. Se pega aquí. ¿Qué hace? Inhibe la absorción. ¿Qué tipo de diarrea será? Osmótica. Los alimentos que se quedan afuera se convierten en agentes osmóticos y jalan el agua de la persona. Y simplemente tengo una diarrea osmótica. Son los otros parásitos. ¿Sí? Son los otros parásitos. Muy bien, vamos por Shigella. ¿Qué tipo de diarrea nos causaba Shigella? Diarrea invasiva, disentérica, inflamatoria. Eso nos causa. Miren lo que se vale de una célula. ¿Qué es una célula linfoide? Es una célula ahí que está defendiendo los linfocitos. Muy bien, se vale de esa célula, ingresa dentro del macrófago, produce una gran
cantidad de proceso inflamatorio. Por eso esta diarrea es inflamatoria y la comienza a destruir. Pues, ¿qué tipo de diarrea será? No destruye la diarrea de tipo inflamatorio, diarrea de tipo destrucción de células. Miren, nosotros no lo destruían a las células. ¿Dónde nos actuaba? En los segundos mensajeros. En los segundos mensajeros. Muy bien. Pero Shigella tiene otro mecanismo. Shigella además tiene una toxina. ¿Qué es la toxina? Shiga. ¿Y qué hace esa toxina Shiga? Actúa sobre el segundo mensajero, AMP cíclico, y entonces, ¿en qué se convierte? En una diarrea. ¿De qué tipo? Entonces, Shigella me causa dos tipos de diarrea: diarrea inflamatoria y diarrea secreta. Y diarrea secreta. Muy bien, la Escherichia coli enterohemorrágica. Esta se aprende porque de esta enfermedad hay un síndrome muy particular. Se llama el síndrome urémico hemorrágico. Sí que es una enfermedad no solo ya de diarrea, sino sistémica, porque esta no solo dañan a los enterocitos, sino pueden salir a otras partes del organismo y dañarlos. Muy bien, ¿cómo hace esta Escherichia coli? A través de sus toxinas, ingresan dentro de las células. Aquí están descritos cómo es, pero yo les digo, esto no lo sé yo, ni entiendo que lo sepan ustedes. Ni en la vida diaria nosotros estamos aprendiendo a hacer. La manera como nosotros atendemos a las personas es, por lo menos, tener en mi mente cómo lo hace. ¿Cómo lo hace entonces Escherichia coli enterohemorrágica? ¿Qué hace? Se vale de sus toxinas. Sus toxinas invaden las estructuras de la célula, mitocondria, los núcleos, y a esta célula lo desintegran. No lo dejan que funcione normalmente. Y finalmente esta célula muere, se destruye. Al destruirse esta célula, puede lesionar los vasos y ahí está la sangre que nosotros vemos en este tipo de diarrea. Pero no causa, a diferencia de Shigella, ¿cuál es la diferencia? Los dos son con sangre. La diferencia, el proceso inflamatorio. Miren, ¿por dónde están los procesos inflamatorios? En cambio, en el otro que teníamos, Shigella, miren. Simplemente tenemos que las toxinas se llaman desestructuralizan, lo desintegran, lo desaparecen las estructuras de esta célula y termina esta célula por morir, se destruye, llega al vaso sanguíneo y sale. Esa es la manera como Escherichia coli enterohemorrágica. Uno de los últimos tipos de diarrea es, esta no es una diarrea muy común, la vemos en pacientes hospitalizados, la vemos en pacientes que han estado gran tiempo tomando antibióticos, generalmente en pacientes hospitalizados. Se llama la diarrea pseudomembranosa, se llama la diarrea por colitis, por frío, difícil. Muy bien, es una diarrea con sangre, no es invasiva, es el mismo mecanismo que utiliza Escherichia coli. Ingresan sus toxinas, alteran el funcionamiento normal de la célula, lo desestructuralizan a la célula, o sea, la matan a la célula, de tal manera que estas células comienzan a desprenderse y se van juntando, junto con un proceso inflamatorio, se van juntando y van formando una placa. Por eso se llama placas pseudomembranosas. La placa pseudomembranosa es acumulación de polimorfos nucleares
y células de la mucosa intestinal que se van a juntar. Se llaman placas pseudomembranosas. Pero aquí nosotros estamos viendo los mecanismos. ¿De qué mecanismo se vale? De la producción de toxinas. Las toxinas desestructuralizan a la célula, la van destruyendo a la célula y estas células se van destruyendo. A diferencia de Escherichia coli, aquí sí hay un componente inflamatorio que lo dan los polimorfos. Esa es la gran diferencia. Si me ha dado una diarrea, puedo tener complicaciones después de la diarrea. Una de las más raras, pero a veces la vemos ahí, es un paciente que viene con un dedo hinchado, con una rodilla hinchada, con un codo hinchado, después de un mes de haber tenido diarrea. ¿Cómo se llama eso? Artritis. Síndrome de Rey. ¿Qué término fue? Aquellos que conocen. Miren, el síndrome de Guillain-Barré. Tuvimos este año casos en el Perú. ¿A quién se había atribuido esos casos? Dijeron, en Trujillo descubrieron la causa de los síndromes de Guillain-Barré que se habían estado contando. ¿Saben quién fue? No fue Campylobacter, pero Campylobacter se le conoce como un germen que antecede a los síndromes de Guillain-Barré. Miren, significa que yo puedo tener una infección por Campylobacter y después tener síndrome de Guillain-Barré. Este año dijeron que lo habían identificado un germen, era un enterococo. O sea, los casos que se habían estado conociendo de síndrome de Guillain-Barré. Pero miren cómo estamos haciendo. Comenzamos con una diarrea y terminamos con una enfermedad distinta. A eso se refiere que las diarreas pueden complicarse después. De diarrea crónica no nos vamos a perder en muchas diapositivas. Simplemente decirles que hay mecanismos, que son 5 mecanismos. Significa que diarrea, ¿qué tiempo estamos hablando de que de diarrea? ¿De cuánto tiempo? Más de un mes. De más de un mes. Muy bien, entonces viene un paciente y dirá, paciente, ¿cuánto tiempo de enfermedad? 2 meses. Nos ubicamos en diarreas crónicas. Ahí mi mente me va a llevar a 5 mecanismos. Y su mente tiene que estar así. ¿Cuál es el mecanismo que el paciente tiene para afectar la diarrea? Y repasaré. ¿Cuáles son los mecanismos? Ahí está. Secretora, el mismo mecanismo del anterior. ¿Cómo decíamos que hacía la secreción? Lo segundo, la inhibición de la absorción, la destrucción de las vellosidades. El mismo mecanismo. El mismo mecanismo. Solamente que aquí, ¿cuál es la diferencia? El tiempo y que va a ser una causa distinta. Pero el mecanismo es el mismo. Osmótico, ¿qué decíamos que había un osmótico? Había un agente osmótico. Atorrea, un simple mecanismo. ¿Qué significa? Eliminación de grasas, mala absorción de grasas. Ahí están las causas. Inflamatoria. ¿Había causas inflamatorias en diarrea aguda? Sí. ¿Acá serán esas mismas? No. ¿Qué decíamos acá en inflamatorias agudas? Salmonella, Shigella, Escherichia coli enterohemorrágica, colitis pseudomembranosa. Pero aquí estamos hablando de otros procesos inflamatorios. 2 principalmente. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Y el último mecanismo se llama dismotilismo. Viene el paciente común es el siguiente: paciente con diabetes desde hace 10 años.
Adormecimiento y dolor de miembros inferiores desde hace 3 meses. Disminución de la agudeza visual desde hace 2 años. Diarrea episódica desde hace 3 meses. Se llama diarrea por dismotilidad. ¿Qué significa? También el otro común, el otro caso muy común se llama una disautonomía, o sea, así como nosotros veíamos cuando digo de este paciente dolor y adormecimiento de miembros inferiores, ¿qué estamos hablando ahí? Paciente diabético 10 años. Neuropatía. ¿Por qué se caracteriza la neuropatía diabética? Por dolor y adormecimiento, o también se llama alteraciones de la sensibilidad. Y además, pero no daña solo a esos nervios, daña a otros nervios, los nervios autonómicos, que permiten el control de los esfínteres. Cuando esta persona no controla los esfínteres, se llama dismotilidad. Aquí también está el síndrome de colon. ¿Sí? O sea, no pueden contener, no pueden hacer un funcionamiento normal. Se llama por dismotilidad. Al revés. Están las 5 causas. Bueno, aquí falta la chartografía, las 5 causas. Y las enfermedades. No son muchas, miren. Secretoras. ¿Quién está por ahí? Los laxantes, algunos tipos de laxantes, no todos. Pero aquí está la gran cantidad. ¿Quiénes son? Los fármacos. Simplemente preguntar qué fármaco está tomando y lo vas a encontrar acá. El resto es raro. Enfermedad de Alzheimer, todo esto son raros. Están los fármacos. Que en diarreas inflamatorias le decían 2. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Este paciente, ¿qué nos dirá? Vengo con diarrea 4 meses, 1 año. ¿Cómo es su diarrea? ¿Cómo es para que sea inflamatoria? ¿Qué tendrá que tener? Sangre, moco. Ahí están las cosas. Los otros son raros. Muy bien, osmótica. Ahí están las intolerancias a la lactosa. Aquí están las intolerancias. O las intolerancias a otros carbohidratos. La esteatorrea a la pancreatitis crónica. Trastornos de la motilidad. Aquí están, les decía, el síndrome de colon irritable y las neuropatías diabéticas, como síndrome de dismotilidad. Muy bien. Neumonía es mucho más sencillo. ¿Ya? Neumonía es mucho más sencillo. No nos vamos a perder en muchas cosas. Vamos a conocer un poquito de fisiología normal. ¿Qué es esto? Un alveolo. Miren cuántas células tiene un alveolo. ¿Hay muchísimas? No. ¿Cuántas células hay? Un macrófago. Neumocito tipo 1 que permite hacer la difusión de los gases. Neumocito tipo 2, ¿qué hace el neumocito tipo 2? Producen, importante, por ahí tendrá otro monocito, el retrovirus. No hay muchas células de cuales hablar. No hay muchas células de cuales hablar. Entonces, ¿quién hace los intercambios de difusión oxígeno-CO2? Los neumocitos tipo 1. Muy bien, por definición, siempre les tomo preguntas de neumonía acá, porque en la definición de neumonía es la más importante. Solo la presencia de gérmenes,
solo la presencia de gérmenes en la orina o en mi mano o en mi boca me hace una infección, o en mis pulmones, en mis alveolos. ¿Esto es una infección, presencia de gérmenes? No. Entonces, ¿qué es una infección? Es una interacción. Es tanto la presencia como mi respuesta. Esa es una infección. O sea, yo no puedo diagnosticar una infección solamente por la presencia de microbios. ¿Sí? O sea, pueden haber microbios aquí, pero si no hay todo este proceso, no es infección. ¿Sí? No hay. Pero miren una vez cómo cambia mi alveolo una vez que hay un proceso. Por eso es tan agresiva la neumonía. Por eso es que no debe pasarnos desapercibido. De asumir que el paciente no tiene neumonía, estoy acá. De diagnosticar a un paciente con neumonía, mi mente me trasladó a todo esto. Y todas las consecuencias que pueden dar. ¿Sí? Esto es una neumonía. La reacción inflamatoria de todos los tipos que conocemos frente a mí. Las únicas células que estaban ahí ahora van a ser las mismas, pero agrandadas en su conjunto. Muy bien. Se va a engrosar esta membrana. ¿Qué va a ser más difícil? El intercambio de gases. Se va a llenar de líquido. Todo es fácil. ¿Qué va a ser difícil? El intercambio de gases. Me voy a llenar de macrófagos, de polimorfos nucleares. ¿Qué voy a tener? Macrófagos, polimorfos nucleares. Ahí en el alveolo. ¿Qué voy a tener? Dos, expectoración. ¿De qué tipo? Purulenta. Esto es eliminado. ¿Qué hace mi sangre? El resto de alteraciones. Miren, eso es una neumonía. Pero no, para que yo tenga una neumonía, el germen que atraviesa desde afuera, por ejemplo, el neumococo, tiene que atravesar todos esos procesos de defensa normal para que llegue hasta mi salud. Desde mi nariz y todos los procesos de defensa, mi tráquea y mis procesos de defensa, mis bronquios, mis bronquiolos, todos esos tienen mecanismo de defensa. O sea, no estamos libres de este mecanismo. Para que llegue, tiene que ser algo especial para llegar acá. O una sustancia o un microbo muy pequeño, o qué, o yo estoy inhibiendo los procesos normales, o algo no tengo normal yo para que me dé una. ¿Y cómo puede llegar una neumonía? ¿Cómo puede llegar una neumonía? El microbio va a llegar acá. No hay muchos mecanismos por los cuales puede llegar ahí. Uno será desde afuera, a través del microbio, que no es el más común. No es el más común. ¿De dónde viene el más común? De aquí mismo. Se llaman las microaspiraciones, ya sea de contenido gástrico o de orofaringe. Ahí está el microbio. El microbio está ahí, por eso el más común es el más frecuente. Perdón, el más frecuente que yo tengo acá es el más frecuente de germen de neumonía. ¿Cuál es? Streptococo pneumococos. Esos están viviendo acá. Entonces, ¿cómo llegaron? ¿A otra persona me han transmitido a mí? ¿Ese es el mecanismo? No. ¿Cuál es el mecanismo entonces? De mi orofaringe se ha microaspirado, se llaman microaspiraciones hacia mis pulmones. Ese es el principal mecanismo de penetración. Es la mejor. Muy raro será la diseminación hematológica. Por ejemplo, un paciente que tiene una herida en el pie por un estafilococo aureus y de pronto llega con una neumonía. ¿Por qué mecanismo llegó a sus pulmones? Diseminación. Aquí están las características de los gérmenes. Entonces, si yo les pregunto, ¿se identifica un paciente con una neumonía por estafilococo aureus?
¿Cuál ha sido el mecanismo probable de infección? ¿Por dónde ha ingresado? Diseminación. Por inhalación de aerosoles, así, aquellos que nos contagiamos de unos a otros. Aerosoles, inhalación de aerosoles. Ahí está. Las aspiraciones, decía, este es el más común. ¿Quién está ahí? Le decía. Creo que un poco. Muy bien, lo mismo que yo les decía. Todo el proceso inflamatorio y todos los síntomas que yo puedo tener como paciente. La explicación está ahí, ¿no? Aquí de repente la vamos a enseñar. ¿Puedo tener hemoptisis? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Que los seres, miren esa membrana que estaba inflamada. Acá. Toda esta membrana inflamada puede hacer rompimientos. ¿Y qué van a salir? Heridos. Ahí están los heridos. Si estos salen en más cantidad, ¿cómo va a ser la secreción? Gran cantidad de macrófagos que voy a tener. Expectoración, purulento, esputo verde, neumonía. Fiebre. ¿Me explico la fiebre? Tranquilo. No hay manera ya que no tenga fiebre, ¿no? Dolor, ¿puedo tener dolor? ¿Dónde decíamos que comenzaba el dolor? ¿Habrá terminaciones nerviosas ahí? ¿Aquí en el alveolo? No hemos hecho esto. En el alveolo. No hay terminaciones de dolor. Ahí en los dos que hacen la vasoconstricción. ¿Cómo causa dolor? Dolor causa porque cuando estas neumonías llegan hacia la pleura, sobre todo hacia la pleura parietal, producen un proceso inflamatorio. Y el que duele es la pleura, sobre todo la pleura parietal, igual que una apendicitis. Por eso ese dolor se llama dolor. ¿Cómo se llama ese dolor? Pleurítico. ¿Cuál es su característica del dolor pleurítico? De que duele cuando lo movilizo, duele cuando yo toso, duele. Es un dolor localizado. O sea, la persona viene y dice, me duele acá, me duele todo, me duele aquí. Dolor localizado. Es por irritación de la membrana parietal de la pleura. Muy bien. A veces habrá broncoespasmo, ahí sí están los nervios. Los shunt arteriovenosos, ¿qué significa los shunt? O los shunt. ¿En qué momento sucede eso? O sea, como hay muchos alveolos que no hacen los intercambios, la sangre que va a estar circulando por ahí simplemente se pasa sin ser oxigenada. A eso no refiero. ¿Qué me dará eso ya? ¿Cómo se irá a manifestar? Cianosis. Cianosis, hipoxemia, y tendré disnea. ¿Qué es la disnea? Dificultad La respiratoria. sensación, es una sensación de falta de aire. Aquí vamos a aprender dos síntomas. Hemos aprendido dolor, hemos aprendido fiebre. ¿Qué más hemos aprendido la vez anterior? Náuseas y vómitos. Aquí agregamos otros síntomas, que es tos y disnea. Tos y disnea. Entonces la disnea, miren los mecanismos que hay para disnea. Yo no voy a presentar una diapositiva de los mecanismos de la disnea. Pero estos son los estímulos para producir disnea. Y todos esos hay en una neumonía. Los
Entonces la pregunta del examen será: mencione 4 estímulos para producir disnea en un paciente con... ¿Qué pondrán? ¿Qué pondrán? Secreción. Los shams, los shus, más. El aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, respirar rápido te causa disnea. ¿Qué más? La dificultad para respirar se llama esfuerzo respiratorio. Las secreciones que causan la disnea. ¿Qué están los mecanismos para producir disnea? Y ahí está, ese es un alveolo, está lleno de agua. ¿Hace los intercambios normales? No, a eso nos referimos como shum o sham. Ahí están los mecanismos y están los síntomas explicados a partir de acá. Miren, si lo lesiona acá y va a salir sangre, ¿qué me produce? El mecanismo. Y todos los polimorfos nucleares, ¿estos en qué se transforman? En secreciones. Muy bien, miren cómo termina una neumonía, cómo radiológicamente la voy a ver. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo la describiremos? Consolidación. Está llevando radiología, ¿cierto? Consolidación. Neumonía, ¿cómo la describe? Consolidación. Una neumonía, como una opacidad. Opacidad. Cuando no se define muy bien, lo decimos difusa, mal definida, no tiene límites definidos. ¿Qué más? Ubicado, ¿dónde? En el tercio inferior del pulmón derecho. Opacidad, radiopacidad. La tomografía, miren los cambios. Este es un pulmón normal y este es un pulmón con... ¿Pero qué está viendo acá? ¿Qué hay acá? ¿O esto qué está traduciendo? Secreción. ¿Secreción? ¿Secreción? ¿Será solo lo de? ¿Secreción será? ¿Pero qué más hay? Miren, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Todo esto se está dibujando como esa radio-opacidad. Todo esto es proceso inflamatorio. En neumonía se llama, ¿cómo se llama eso? Exudado. Proceso de consolidación. ¿Sí? Proceso de consolidación pulmonar. Y entonces ustedes tendrán que saber las características del proceso de consolidación pulmonar. O sea, radiológicamente, ¿cómo lo voy a ver? Opacidad. Como una radiopacidad mal definida y localizado en el territorio. Síntomas. ¿Qué síntomas me darán? Disnea, tos, dolor, características. Dolor pleurítmico, fiebre. En el examen físico, vamos, en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Crepitantes en el murmullo, en la auscultación, pero vamos desde la inspección. ¿Qué vemos desde la inspección? Son 4 técnicas: inspección, palpación, percusión y auscultación. Muy bien, ¿qué veo? En la inspección, ¿qué veo a esta persona? ¿Se moverán normal? No, ¿cómo se va a mover este que está con neumonía? ¿Igual? No, menos, se llama hipomovilidad. ¿Qué más? O disminución de la movilidad. A la inspección me estoy dando cuenta. ¿Qué más? De repente disminuye la movilidad. Se está tocando a la persona porque no quiere que le duela a esa zona. Eso lo voy a estar mirando. A la palpación. A la palpación yo voy a ver, se llama la expulsión o las vibraciones vocales. ¿Cómo van a estar esas vibraciones?
¿Aumentadas o disminuidas? Aumentado. O sea, un sonido que lo produce en mi boca, ¿cómo lo voy a escuchar acá? Aumentado. ¿Cómo lo voy a sentir acá? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Más. Un sonido se va a transmitir mejor o peor. ¿Peor? Más, pues, Cuando hay sí. aire, cuando hay agua o cuando hay algo sólido, no se transmite bien. Un tumor, neumotórax, hidrotórax, sangre, neumotórax, no lo transmite bien porque son sustancias puras. Pero ¿qué hay en una neumonía? Hay una mezcla de aire y agua. Eso se llama proceso de consolidación y eso transmite mejor los sonidos. Entonces, ¿cómo estarán las vibraciones vocales? Aumentan. Se llaman los sonidos, las palabras. Se llama broncofonía, pectoniloquia, egofonía. Significa que todos los sonidos que yo transmito desde aquí hacia esta zona, la voy a sentir mejor, la voy a escuchar mejor con el sentido. Porque estas zonas consolidadas transmiten mejor. ¿Cómo va a estar a la percusión? Esta zona, ¿va a sonar más o va a sonar menos? ¿Más o menos? ¿Qué suena más? Aire. Lo que suena más es lo que está, por ejemplo, en un aire puro aire. Hispánico, puro aire. Cuando hay un parénquima normal se llama resonancia normal. Pero esto no es un parénquima normal. ¿Qué es? Es inflamado, es líquido, es agua ahí. Va a sonar menos. ¿Sí? Entonces se llama disminución de la sonoridad. Y a la auscultación, ¿qué voy a escuchar? ¿Los sonidos normales lo voy a escuchar? No, se llama disminución, abolición del murmullo vesicular normal. Y a su cambio va a aparecer un sonido característico de la neumonía. ¿Cuál es? Los son las características del síndrome de consolidación pulmonar. Muy bien. Pero este proceso patológico, este caso, va a atravesar procesos desde que llegan los microbios, desde que están llegando y nos producen una reacción inflamatoria muy leve, que es el primer proceso de edema, hasta la fase de resolución, que es cuando llegamos a SANET, y atraviesa esos procesos. Vamos a conocerlo cada uno. El primer proceso es simplemente edema. La reacción inflamatoria inicial, el edema, es muy, al inicio normal, dice que nunca la vemos esto porque la persona a veces recién van a comenzar los procesos inflamatorios del edema. Este sí es un proceso mucho más común ya, que se llama la hepatización. Estos son de biopsias, ya, o sea, esto no es visto que nosotros la veamos así en las personas. Son en personas que han fallecido en esas etapas y de ahí las han ido descubriendo. La hepatización roja viene de que aquí hay una gran cantidad de salida hacia el tejido pulmonar de eritrocitos. De ahí viene el proceso de hepatización roja. En la hepatización gris, esos eritrocitos comienzan a reabsorberse, a digerirse, los macrófagos comienzan a digerir a estos eritrocitos que están saliendo. De tal manera que van saliéndose. Comienzan a abundar los neutrófilos. Y en la etapa de resolución ya comienzan todos esos neutrófilos comienzan a ir desapareciendo. De nuevo se van llenando los macrófagos normales que están en los alveolos. Sangrados ya no hay, microbios ya no hay, y esta es una etapa ya de resolución. Son 4 etapas entonces: la fase de edema, la hepatización roja, la hepatización gris y la fase de resolución. Muy bien, las causas de neumonía ahí están. Ahora a veces ven esto, neumonías típicas y neumonías atípicas, o al revés, gérmenes causantes de neumonías atípicas.
Atípica se llama porque no es un proceso normal de la neumonía. Por ejemplo, podría no tener fiebre, podría no tener expectoración, o sea, no es la característica normal. Acá hay algo muy importante que deben de saber. Como una infección viral termina generándome una neumonía. Miren, comencé con una gripe y terminé haciendo una neumonía. Y este es el mecanismo. ¿Qué hace el virus de la gripe? Me va destruyendo un poco las células del epitelio normal. Al destruirse las células, hace más propenso que el germen que vive ahí lo invada. Pero no solamente eso, sino hace que estas células expongan sus receptores, sobre todo de neumococo y inmuno. De tal manera que ahora con mucha facilidad, neumococo se va a adherir hacia la célula. ¿Sí? Mire, siempre hago esta pregunta. ¿Cómo es que las infecciones virales terminan no por transformarse el virus en una neumonía, sino el proceso viral inicial hace que los gérmenes que están ahí terminen por hacer una neumonía? Este es el mecanismo. ¿Sí? Lesiona las células normales de tal manera que ahora lesionadas permiten que los gérmenes se atraigan con mucha más facilidad y sobre todo neumococo, o estreptococo neumónico, que es el mismo, se adhiera con más facilidad. Por eso es la causa más importante, por eso es la primera causa de neumonía, neumococo. Factores que hacen que tengamos un determinado tipo de neumonía o factores que pueden hacer que generen una neumonía. Si soy alcohólico, si soy fumador, si tengo asma, las infecciones virales previas, si tengo insuficiencia renal, si soy diabético. Miren qué gérmenes puede dar. Esa es la finalidad de esa diapositiva. Una neumonía neumocócica, la más común. Estos los factores de adherencia. Los factores que tienen, yo no le voy a preguntar sobre esto, es simplemente para mostrarles cómo un neumococo tiene tantos factores para que sea el germen más importante productor de neumonía. O sea, no es importante que lo sepan esto. Aquí de repente lo más importante es saber por qué el neumococo es el agente más común de neumonía. ¿Qué dirían? ¿Por qué? Porque tiene factores de adherencia, porque tiene factores de virulencia. No nos importa conocer realmente cuáles, ¿saben? Lo pueden aprender, pero esa es la finalidad. ¿Por qué es tan importante neumococo? El caso común es el caso, lo vamos a ver en el caso clínico, una infección por neumococo. Esta es la historia común de un paciente con neumonía neumocócica. Y este es el caso común de una neumonía por estafilococo. El paciente que fallece a los 3 días. ¿Cómo comenzó? Con un resfrío común. A los 2 días regresa por la emergencia, pero ya no solamente con este resfrío, sino con estos exámenes. A las 2 horas se choca y a los 3 días se muere en cuidados intensivos. El germen se aisló. Un joven de 35 años. Neumonías asociadas al ventilador, que son de los pacientes que ingresaron por un shock séptico, ingresaron posoperados de una cirugía cardíaca o por cualquier razón ingresaron a cuidados intensivos. ¿Qué están colocados? Un tubo en el corazón. Ese tubo se llena de micrófonos. Este paciente está inconsciente, no puede tragar. ¿Qué no puede hacer? ¿Qué está inhibido? El reflejo de la tos, el reflejo de la deglución. Está totalmente inhibido. ¿Qué va a haber en todo este trayecto entonces? Eso lo condiciona a tener la neumonía, que se llama neumonía del
Los mecanismos de la disnea que yo les decía, estos eran los estímulos, los mecanismos por los cuales lo hacen, como yo que te lo disnea, como yo que te lo disnea. Tenemos un mecanismo nosotros en el cerebro, que eso que hace ver la intensidad de la disnea. O sea, qué tanta intensidad yo tengo, eso lo genero en mi mismo cerebro de acuerdo a la cantidad de receptores que yo voy a ir. Y la disnea, pues hasta por la anemia tenemos disnea, ¿cierto? Miren, por ejemplo, por la anemia, ¿cómo sería el mecanismo de la disnea? ¿Quién lo está detectando? La anemia. Los carotinos. Están detectando la cantidad de oxígeno. Y eso bueno, está influyendo en el cerebro de tal manera que va a haber y el mecanismo de la tos. Todo mi árbol respiratorio, hasta en el oído, en los intestinos, tengo receptores. Sobre eso voy a tener estímulos, por ejemplo el dolor, por ejemplo las secreciones. Sobre estos receptores va a haber un solo nervio que va a estar recogiendo. El nervio vago, algunos también es el glosofaríngeo. ¿Hacia dónde nos lleva? Hablábamos del vómito, aquí hablamos de la tos y hay un centro de la tos, en todos lados. Ahí a partir de ahí es un reflejo. Viene la parte de acción, deferente. Todo lo que tenemos que hacer para que tos. Comenzamos con un estímulo, receptores y efectores. ¿Sí? Muy bien. Eso es la exposición. Pueden contestar actores que tienen, yo te lo voy a preguntar sobre ello. Es simplemente para mostrarles cómo un neumococo tiene tantos factores para que sea el germen más importante productor de neumonía. O sea, más importante que lo que son estos. O sea, aquí de repente lo más importante es saber por qué neumococo es el agente más común de neumonía. ¿Qué dirían? ¿Por qué? Porque tiene factores de adherencia, porque tiene factores de virulencia. No nos importa conocer de repente cuáles, ¿saben? Lo pueden aprender, pero esa es la finalidad. ¿Por qué es tan importante neumococo? El caso común es el caso, y vamos a ver el caso clínico, una infección por neumococo. Esta es la historia común de un paciente con neumonía. Y este es el caso común de una neumonía por estafilococo. El paciente que fallece a los 3 días. ¿Cómo comenzó? Con un resfrío común. A los 2 días regresa por emergencia, pero ya no solamente con este resfrío, sino con estos exámenes. A las 2 horas se choca y a los 3 días se muere en cuidado intensivo. El germen se aisló. Un joven de 35 años. Neumonías asociadas al ventilador, que son de los pacientes que ingresaron por un shock séptico, ingresaron posoperados de una cirugía cardíaca o por cualquier razón ingresaron a cuidados intensivos. ¿Qué están colocados? Un tubo en el corazón. Ese tubo se llena de microbios. Este paciente está inconsciente, no puede tragar. ¿Qué no puede hacer? ¿Qué está inhibido? El reflejo de la tos, el reflejo de la deglución. Está totalmente inhibido. ¿Qué va a haber en todo este trayecto entonces? Eso lo condiciona a tener la neumonía, que se llama neumonía del ventilador. Los mecanismos de la disnea que yo les decía, estos eran los estímulos, los mecanismos por los cuales lo hacen, como yo que te lo disnea, tenemos un mecanismo nosotros en el cerebro, que eso que hace ver la intensidad de la disnea. O sea, qué tanta intensidad yo tengo, eso lo genero en mi mismo cerebro de acuerdo a la cantidad de receptores
es que yo voy a ir. Y la disnea, pues hasta por la anemia tenemos disnea, ¿cierto? Viene, por ejemplo, por anemia. ¿Cómo sería el mecanismo de la disnea? ¿Quién lo está detectando? La anemia. Los carotídeos. Están detectando la cantidad de oxígeno. Y eso, bueno, están influyendo en el cerebro de tal manera que va a haber y el mecanismo de la tos. Todo mi árbol respiratorio, parte del oído, en los intestinos, tengo receptores. Sobre eso voy a tener estímulos, por ejemplo, el dolor, por ejemplo, las secreciones. Sobre estos receptores va a haber un solo nervio que va a estar recogiendo el nervio vago, algunos también es el glosofaríngeo. ¿Hacia dónde nos lleva? Hablábamos del vómito, aquí hablamos de la tos y hay un centro de la tos. ¿Dónde estaba? Ahí, a partir de ahí es un reflejo. Viene la parte de acción, deferente. Todo lo que tenemos que hacer para el tos. Comenzamos con un estímulo, receptores y efectores. ¿Sí? Muy bien. Eso es la exposición. Pueden contestar las